la previa antes de llegar al teatro? Antes de llegar al teatro, bueno, esto un poco porque cuando uno es joven es inquieto, curioso, un amigo pampeano me decía una vez, a vos siempre te atrajo las luces, debido a que soy nacido y criado en Manuel Berti, del departamento de Integrado, lugar donde muchos habitualmente van a pescar, gente de Formosa, de Santa Fe, de Chaco y aquí de Corrientes Capital. Hasta los hermanos Paraguayos, gente de Misión. En una ocasión de poder conocerlos a Alberto César Lipinski, a la señora Beatriz, en uno de esos clásicos paseos curiosos y atraídos por aquellas playas no tocadas por la mano del hombre, concurren en aquel lugar y nos conocimos. De ahí nace una hermosa amistad que crece con los años por la relación de parte mía. Un soñador como todo que intenta pulsar un instrumento o más, en el caso mío de la armónica, la guitarra, poder cantar y bueno, el gran sueño es llegar a la capital y quizás disfrutar un programa de radio, claro. Hablamos de más de 30 años atrás, donde quizás hoy día uno sueña con llegar a un programa de Tinelli, a un programa de ustedes, por ejemplo, claro. Donde se siente atraído por las cámaras, por todo lo que significa este medio tan importante para la comunidad en general. Claro, poder mostrar lo que haces, sobre todo. Pero claro, y al conocer a esta persona, que él era el secretario de Cultura, transcurrido los años, antes pasó a pertenecer a su empresa, en aquel entonces, distribuidora de Literal, la electrodoméstico, que en la actualidad tiene el nombre de otra empresa. Bueno, ahí nace todo, esta amistad con ellos. Un día suena el teléfono en mi casa, tiene mi hija, y dice, papá, mira, nosotros tenemos un programa de radio, y esa publicidad no es. Yo creo que es propuesta de trabajo. Venía de estar 4 años desocupado, cuando la era de la vida por los juicios de la Rúa, la ascensión de Dualde, que nos dejaba un montón de personas una posibilidad de trabajo. Sí. Y en esa desocupación suena el teléfono y es el señor Eduardo Sibori, que se comunica conmigo, y dice, Horacio, mira, tengo tu referencia, me dio Norberto, tenemos este lugar para vos, cubrir el puesto de portero, de recepcionista del teatro, venís ya, querés, o le llamamos a otra persona. Entonces, imaginen ustedes, sin pensar, ahí agarré los papeles que tenía a mano, toda la documentación, y venir corriendo hasta hoy en la actualidad la Dirección de Cultura. Y ahí ya te quedaste y sos el encargado de recibir, nos contabas a los artistas, al periodismo también. ¿Tenés alguna anécdota que resalte así, alguien que te quedó, algún artista que vino, o local también, y que te quedó algo en tu memoria para siempre, un recuerdo de que ese momento queda para toda la vida? O algo gracioso también. Sí, hay muchos corrientes, Mola que entra y lo primero que pide es mato, por ejemplo, a personas como Moria Caján, que tuve la oportunidad de comentarles, y a otra actriz que no me vienen en mente ahora los nombres, y decir, bueno, cosa más iba a pensar recibirlas a en un lugar así, y hablemos de la época de televisión en blanco y negro, y en el caso a la vida. No solamente eso, sino que recordar y rendir una especie de homenaje, aprovechar esta oportunidad a nuestra artista local que hace poco tiempo, coreógrafo Dionisio Soler, que en su modo, el amor al arte, en una noche en que se corta la luz en el teatro, él dice a toda su gente y al público que para el nuevo escenario, dice, vamos a esperar a que regrese la luz. Y en realidad saben ustedes que los cortes nuestros por ahí son prolongados, y entramos a entablar un diálogo con él de decimos, Dionisio, mira, el tiempo que tenemos de la iluminación de las luces auxiliares, digamos, que se utilizan en el teatro, no tiene una vida de muchas horas, ¿no?
hay un tiempo y el cual eso significa que hay que desalojar la sala porque se imaginan ustedes en una oscuridad tremenda en ese lugar sería imposible lograr esto con el peligro que acarrea porque tiene muchos minutos en su grupo de vigilancia. Y Horacio, bueno, ¿cómo estás viviendo vos todo este periodo de festejos del teatro? ¿Qué te pareció lo que estuvo pasando este fin de semana, por ejemplo? Un espectáculo increíble. Muy feliz, muy contento por ser parte de ese lugar magnífico en el cual uno causa mucho placer trabajar, por lo que significa junto a mis compañeros. Ahora que en el periodo de refacción, 2005, más o menos, esta fecha, 2005. ¿Qué hacías vos? Porque estaba cerrado el teatro. Fuimos destinados a distintas áreas de cultura. Yo estuve en otro lugar donde ustedes siempre me encuentran en cada fiesta nacional del torneo, la fiesta internacional del torneo. Ahí estuve durante todo ese año y ya regreso de nuevo a mi lugar de residencia porque yo creo que tengo que hacer un cambio de domicilio. Bueno, este fin de semana se hicieron los festejos por los 100 años que tenemos. Tenemos imágenes para compartir con la gente. Los 100 años del nuevo edificio del Teatro Vera, que fue un espectáculo maravilloso, se hizo el viernes y el domingo, el sábado, perdón, se hizo un espectáculo parecido, pero ya se presentaba el 25 de mayo, la fiesta patria. Horacio, el mapping. Y es el mapping. ¿Cómo vivís vos estos espectáculos que vivimos cada fin de semana? Que mucha gente nueva se vaya acercando, ¿no? al teatro. Es una excelente... El pueblo se acerca al teatro. Claro, es una excelente propuesta que aproveche la oportunidad, porque muchos creen que al teatro hay que ir vestido de etiqueta. Nosotros tenemos distintos eventos muy importantes donde recibimos a distintas personas y personalidades y yo creo que es bueno integrarse. Por ejemplo, todo el mundo puede conocer, ¿no? Claro. Ahora, en este momento estamos viendo lo que se llama mapping, para que la gente por ahí es una proyección sobre la fachada del teatro. Se hizo el viernes y también el sábado, donde se contó la historia del teatro con diferentes imágenes y fue fabuloso, porque estaba la calle oscura y todo el mundo sentado en la vereda, en la calle, desde el sol, y mirando esa proyección que fue fabulosa, increíble, con todas las obras que pasaron por ahí. La danza clásica del teatro, los coros. No, la verdad que. Y después, bueno, una vez que terminó el mapping, se abrieron las puertas del teatro y la gente pudo ingresar y comenzó un espectáculo fabuloso de ballet. Estuvo el ballet estable del Teatro Colón y el Teatro que fueron aplaudidos de pie. Era un lujo ver a esa gente en Teatro Colón. Un espectáculo que no se había visto en la Argentina, ¿no? Porque estuvieron en Lectura, creo que esas reflexiones también. Claro, fue una parte donde bailaron tango, no, eso fue maravilloso, fue una cosa increíble, y él, pero bailarines de primera categoría, ¿verdad? Y claro, son del Colón, al Colón no entra cualquiera, hay que estudiar mucho. Una experiencia inolvidable, un espectáculo digno de ser visto por el público, viviendo ese momento realmente histórico para nosotros, porque estar de festejos en un lugar tan maravilloso que tenemos, con la estructura que esto significa para y atraer a público que nos visitan a diario de distintos puntos, no solamente de nuestro país, sino se puede lograr, ¿no? Como visita guiada, después de visita guiada coordinada, con personal que está destinado al mismo. Así que yo invito a todos a que visiten, a que se animen, por ejemplo, principalmente como para entrar un poco al alentamiento, para empezar de teatro, sería magnífico los martes a la noche, hora 21:30, el tipo de cine gratuito para todos que están cordialmente invitados. Qué bueno, ahí tenemos imágenes. Mejor, la verdad que una secuencia de tango increíble bailando. Y el teatro lleno.
Horacio, en lo que respecta a vos, yo te comprometo ya mismo, porque parece que viene un cambio para nosotros, cambio de sonografía, así que a mí me gustaría estrenar después de la sonografía con vos cantando, ¿no sabes? Con tu compañera también, espero que nos hagas compañía. Valeria. Ahí está, con Valeria, así que ya están comprometidos, ¿vale? Va a ser un placer para nosotros y ya gracias. Así mostramos tu otra faceta también. Y el protagonista sos vos y la gente te conoce mucho más todavía, Le agradezco muchísimo. Horacio, muchísimas gracias por habernos visitado y la verdad que me gusta tener personas como vos trabajando en estos lugares porque es tan importante para nosotros, Eduardo, la buena atención, así que muchísimas gracias. Por favor, un placer. Y nosotros seguimos 3794-8537-33. Ya está lista Peque para empezar a decirte cómo te va a ir esta semana. Pero antes, ya está lista ella como siempre. ¿Te acordás que la semana pasada preguntábamos